Bien, hermanos y amigos, en esta mañana deseo proseguir con la serie que hemos estado teniendo acerca de la preciosidad de Cristo y todavía continuamos considerando esa preciosidad del Salvador Jesucristo a través de sus títulos, aquellos nombres o títulos con que la Escritura designa al precioso Señor Jesucristo. Decía en 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Y hay muchísimas razones por las cuales los creyentes pueden afirmar con toda certeza esto. Cristo es precioso y esa preciosidad entonces se refleja también en los títulos con que se le designa al Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a estar centrándonos en uno de esos títulos que Él tomó para sí mismo y es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Y para desarrollar el mensaje de esta mañana vamos a estar trabajando en 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, consideraremos el trasfondo de este título y su significado. Vamos a considerar ese trasfondo, de dónde viene, y vamos a mirar el contexto para poder contemplar bien el significado de este título y por qué Jesús lo utiliza para sí mismo en ese contexto específico. En segundo lugar, vamos a considerar cómo se manifiesta la preciosidad de Cristo en este título y finalmente culminaremos con algunas consideraciones a la luz de este título que Cristo toma para sí, el pan de vida. Entonces consideremos en primer lugar el trasfondo y el significado de este título. Como les dije, es Jesús quien toma esta designación para sí mismo, llamándose el pan de vida. Y las palabras de Cristo las tenemos en Juan capítulo 6, versículo 35. Por favor, vaya al Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice en Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero debemos preguntarnos por qué Jesús dijo eso en ese momento específico, porque todo lo que Jesús dijo y particularmente también todos esos títulos que se arrojó para sí mismo tienen un significado particular en los momentos en los que Él se designa de esta manera. Entonces yo quiero que nosotros consideremos el contexto de estas palabras. Allí en Juan capítulo 6, nosotros podemos ver que Cristo había hecho un gran milagro. Él había multiplicado 5 panes y 2 peces, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Y entonces, si usted continúa viendo la historia allí, se da cuenta que Jesús multiplicó estas cosas de tal manera que comieron más de 5,000 personas. Aquí la traducción que nosotros tenemos en Juan 6 habla de hombres, pero en Mateo 14:21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero en el griego las palabras son diferentes. Las palabras que utiliza Mateo se usa para referirse expresamente a varones, no hombre en general. Entonces lo que nosotros debemos entender que fueron más de 5,000 personas. No fueron solo 5,000, fueron solo 5,000 varones. Por eso Mateo dice sin contar mujeres y niños. Tenemos también que al siguiente día las personas vieron que Jesús había ido y entonces fueron a buscarlo. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. En el versículo 26 tenemos la manera en la que Jesús se dirige a estas personas. Ellos van buscando a Jesús. Acababan de experimentar un gran milagro, esa multiplicación de tan solo 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Ellos quieren seguir a Jesús y Jesús les dice entonces en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, Jesús les estaba demostrando a ellos
que ellos no estaban buscándolo por la forma correcta o por la razón correcta. Ellos habían visto cómo su vientre había sido satisfecho y entonces querían recibir más de esas bendiciones que podían encontrar en Jesús. Pero Jesús entonces inmediatamente les exhorta, los amonesta en el versículo 27 con las siguientes palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la obra que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces Jesús les está hablando a ellos de que tienen que esforzarse en algo, tienen que trabajar en algo, pero su trabajo no era buscarlo a Él por la razón incorrecta de satisfacer su vientre. Ellos tenían que buscarlo a Él reconociendo quién era Él realmente. Y es allí donde Jesús entonces comienza a manifestarles, comienza a expresarles quién es Él. Y aquí Jesús también les demuestra que las palabras que Él está refiriendo acerca de esa comida que permanece para vida eterna son palabras que se refieren a la fe, a la necesidad de creer en Él como el Hijo del Hombre. Miren que ahí vemos cómo Él se designa también como el Hijo del Hombre. Veamos los versículos 28 al 31. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les estaba hablando de la fe. Jesús les decía: ustedes tienen que creer en el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre soy yo, decía Jesús. Soy al que Dios ha enviado. Esto lo entendieron estas personas y por eso en el versículo 30 leemos lo siguiente. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pero vean qué ingratos fueron estos hombres, porque acababan de experimentar algo maravilloso como la multiplicación de esos alimentos. Multiplicó la comida de tal manera que comieron más de 5,000 personas y todavía se atreven a decirle a Cristo: ¿qué señal haces para que te creamos? O sea, no les bastaba esto. Eso refleja que la gente no va a creer en Jesús simplemente por señales. La idea que la gente tiene de que si ocurren cosas milagrosas ahí la gente va a creer, eso es falso. La gente va a creer cuando comprenda quién es Cristo, tal como se demuestra en la Escritura, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Para estas personas fue poca cosa lo que Jesús hizo. Y ellos entonces miraron hacia atrás, hacia la historia, y les dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y entonces Jesús comenzará a expresarles de qué se trataba esa historia, hacia qué apuntaba esa historia. Y Jesús comenzará a manifestarles que ese pan del cielo no era algo, sino que era alguien. Veamos la respuesta de Jesús. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando Jesús dice el pan del cielo o el pan de Dios es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo, está refiriéndose no a algo, sino a alguien. Versículo 35, que es en donde nosotros tenemos las palabras de este título: yo soy el pan de vida. Jesús les está diciendo: ustedes están muy equivocados con lo que sucedió. Aquella obra maravillosa cuando Dios hizo descender pan del cielo, aunque ese pan ciertamente cayó del cielo, no era el pan del cielo. ¿Entiendes? El pan del cielo como el pan de Dios. No era el pan de Dios. Vino del cielo, pero el verdadero pan de Dios es aquel que desciende para dar vida al mundo. Y por eso Jesús entonces contrasta la experiencia de los judíos en el desierto y la obra que Él verdaderamente hace. Veamos los versículos 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto
y murieron. Vean qué importante es mantener el título completo. No solamente Jesús dice yo soy el pan, sino que Él dice el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el trasfondo de este título tiene que ver con aquella historia, aquella ocasión en que los israelitas miraron esa obra asombrosa de Dios en el que Él los alimentó con el pan, un pan que descendía del cielo. Y esto lo que nos muestra es que Jesús fue anticipado o fue tipificado por medio del maná. El maná no era el verdadero pan de Dios, pero anunciaba que Dios enviaría su verdadero pan del cielo, pero un pan que daría vida al mundo. El maná sustentaba físicamente la vida de los hombres, pero Cristo satisface plenamente y sustenta el alma de los hombres, de tal manera que Cristo viene a dar vida eterna, lo que no hizo el maná. Aquellos israelitas, dijo Jesús, comieron y murieron. Y aquí es donde nosotros vemos entonces el significado de este título. Con estas palabras Jesús está significando que Él es el alimento que nuestras almas necesitan para la vida eterna. Yo soy el pan de vida. De tal manera que cuando leemos este título debemos reconocer esta realidad. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo hay vacío en nuestra alma. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Tenemos una vida vacía. Un alma insatisfecha. Que Cristo utilice este título para sí nos muestra que Él es el único que da vida en abundancia, que nutre y satisface el alma. Además, Cristo muestra que es el pan que todo el mundo necesita, porque no es el pan que da vida a Israel, sino el pan que da vida al mundo, a todos los hombres, en cualquier lugar en el mundo. Este título es precioso porque nos hace recordar, además, que la salvación es una obra soberana de la gracia de Dios. Porque recuerden que Jesús dijo, a este designó Dios. La salvación es por designio de Dios. No es una obra que le compete al hombre. Es Dios quien misericordiosamente había anunciado en el antiguo pacto que Él enviaría el pan del cielo. Lo anunció por medio del maná, que era una sombra, pero que esa realidad se cumplió en el Señor Jesucristo. Por medio de Cristo el Padre ha determinado rescatar a pecadores y por medio de Él ha determinado hacer fluir la vida de Dios en el alma de todos los que miren a Cristo para que vivan por Él. A todos los que se alimenten del Señor Jesucristo. Y aquí es donde entonces podemos empezar a considerar la preciosidad de Cristo en este título, el pan de vida. Déjenme darle 3 razones o 3 aspectos en cómo se manifiesta la preciosidad del Señor Jesucristo al utilizar este título. En primer lugar, se nos muestra su preciosidad manifestando que Cristo mismo es la vida eterna. Este título, pan de vida, no solo nos muestra algo que Cristo da, sino algo que Cristo es. Él es la vida eterna. Él no solo imparte vida eterna, Él es la vida eterna y por eso tiene la capacidad de dar vida eterna. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Él es la vida eterna era algo que asombraba también a los apóstoles y era lo que ellos anunciaban. Primera de Juan 1:2. Hablando de esta vida eterna, Él dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice, nosotros anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo, Jesús es la vida eterna. Esto es paralelo a lo que él escribe al principio de su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese y el verbo era con Dios, podríamos decir, y el verbo estaba con Dios. Él anunciaba la vida, que estaba con Dios y se nos manifestó, dice Juan.
Y aquí vemos entonces la preciosidad de Cristo. Él es precioso porque solamente en Él se encuentra la salvación del hombre. Nada ni nadie en este mundo puede impartir vida eterna más que el Señor Jesucristo. Él es un Salvador único y Él llevó a cabo esta obra de impartir vida eterna entregándose a sí mismo. Y vean qué maravilloso que es esto. Cristo se describe a sí mismo como el pan de vida, pero este Salvador da la vida entregándose a sí mismo. El pan de vida impartió vida por su muerte, pero como Él es la vida misma, volvió a tomar su vida, resucitó de entre los muertos. Y como Él resucita de entre los muertos y es la vida misma, esta es la garantía que le puede dar a los que creen en Él. Si usted cree en mí, dice Cristo, vivirá eternamente. Yo le resucitaré en el día postrero. Eso es parte de lo que nosotros también vemos en el contexto de este pasaje. Lo voy a leer ahora más adelante. Pero miren qué precioso es aquel que tiene poder entonces para entregar su vida, pero que también tiene poder para volverla a tomar. Este es Cristo, el pan de vida, que se entregó a sí mismo para que nosotros, si creemos en Él, podamos tener vida y vida eterna. En segundo lugar, Cristo es precioso, y este título nos muestra esto porque nos hace comprender que Cristo es el alimento que nuestras almas requieren para una felicidad verdadera y plena. Solamente en Cristo nuestras almas pueden disfrutar de un verdadero gozo. Solamente quienes se alimentan de Cristo pueden experimentar una felicidad que no es pasajera, sino que es perpetua, que es constante. Y esto radica en el hecho mismo de la vida eterna. Miren, mis amigos y hermanos, la vida eterna no consiste simplemente en el vivir para siempre. Toda alma, toda persona va a vivir para siempre. Solo que algunos van a vivir eternamente en el tormento sin fin, en el infierno, y los que se hayan alimentado del pan de vida van a vivir eternamente en la presencia del Señor. Pero la vida eterna es más que el simplemente existir para siempre. Esta vida eterna consiste en primer lugar en un conocimiento verdadero y salvador de Dios, del Dios Trino. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Dios vivo y verdadero, en conocer quién es Él, en conocer su palabra, en deleitarnos además en la comunión con este Dios Trino. Esto es lo que implica este conocimiento de Dios. No solamente conocer la letra de qué dice la Biblia y entonces yo tengo vida eterna, no. Es un conocimiento que, como les he dicho, es salvador. Y el conocimiento salvador es experiencial o experimental. ¿A qué me refiero con esto? Que es algo que el que come de Cristo, el que se alimenta de este pan, puede realmente experimentar en su propia vida. Y esta comunión con el Dios Trino le da plena felicidad. Veamos una vez más a Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículos 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que Juan está diciendo es para que el gozo de ustedes sea pleno, para que ustedes estén satisfechos en esta comunión con el Padre y con su Hijo. Y aunque aquí no menciona el Espíritu Santo, esta comunión es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Por eso les hablo del Dios Trino. Noten que es la felicidad del alma, es el gozo del verdadero creyente, disfrutar de esta comunión con Dios. Es algo que realmente trae un pleno gozo. Jesús también habló de la comunión cuando se refiere a sí mismo como el pan. En el versículo 56 de Juan 6 leemos lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí vemos la preciosidad de Cristo. Él es precioso porque cuando nos alimentamos de Él podemos verdaderamente experimentarlo. Podemos tener una comunión real con Él. La vida cristiana no es una vida fantasiosa. Es una experiencia real con el Redentor de nuestras almas. Tenemos una comunión íntima con Él, los que nos hemos alimentado del pan de vida.
Comer de Cristo, mis hermanos y amigos, el pan de vida, es lo que va a llevarnos a la más profunda felicidad, a una alegría que nunca acabará. Esa felicidad de quienes comen del pan de vida, mis hermanos y amigos, es muy diferente a la del mundo. Quienes están comiendo, por decirlo de alguna forma, el pan del mundo, experimentan simplemente alegrías momentáneas que muchas veces terminan convirtiéndose en lloro y en males. Esa es la realidad en el mundo. Son alegrías insípidas, efímeras, pero los que se alimentan del pan de vida tienen una felicidad perpetua, una que convierte el lloro en alabanza. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y esto es posible solamente por el pan de vida eterna que es Cristo. Él es el único que, como dice Isaías 41:18, puede abrir manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Pueden ver cuán precioso es Cristo entonces? Esa obra que hace en el corazón del que se alimenta de Él, de tener alegría incluso cuando hay situaciones aflictivas, de tener alegría en medio de los tormentos, de las pruebas, de las dificultades. Esto es algo que solo puede experimentar el que se alimenta del pan de vida. El mundo no tiene esto. Por eso el mundo está lleno de depresión. Por eso usted escucha tanto acerca de suicidios. Porque son personas que viven sin esperanza. Son personas que no se alimentan del pan de vida y reconocen la obra y no pueden reconocer la obra que Dios hace en el corazón de los que temen su nombre, que creen en Él y se alimentan verdaderamente de este pan. Él es el pan de vida eterna que trae una felicidad verdadera, y también esta felicidad tiene que ver con la obra de restauración o renovación que Él lleva a cabo en nuestra alma. Quienes se alimentan de Cristo continuamente están siendo transformados por el Señor, haciéndolos cada vez más semejantes a Él, como dice en Efesios 4:24, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso David se alegraba, y esto lo vimos en el domingo anterior en el Salmo 23:3. David escribió, leo la Biblia de las Américas: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El que se alimenta del pan de vida puede ver cuán precioso es Cristo, porque experimenta esa santificación continua que lo hace cada vez más semejante a Dios. Esto es algo maravilloso. Esto es un milagro extraordinario. Cómo personas habituadas a hacer el mal dejan de hacer lo malo para buscar lo bueno. Cómo se aborrece el pecado para amar lo bueno. ¿No dijo Dios por medio de Jeremías que los que están habituados a hacer el mal no pueden cambiar? No, pero esta es la obra de Dios. Y esta es una obra que alegra entonces el alma, porque nos da certeza de que esto no es algo inventado en la mente. Estamos experimentando continuamente esa obra de renovación del Señor. Pero esto también satisface al alma porque le da un propósito verdadero para su vida. Miren, el pecado trajo una vida vacía. El pecado trajo despropósito para la vida del hombre. Todavía hay personas que se creen las mentiras de la psicología moderna, la psicología barata, que les dice: experimente con muchas cosas a ver quién es usted. Experimente para comprender cuál es su verdadera identidad. Y con esa trama diabólica han llevado incluso a niños, adolescentes también, que son hombres, a sentirse mujeres, y a mujeres a sentirse hombres, y algunos a pensar que tienen un género diferente al que la biología les asignó, porque no conocen al pan de vida, porque sus almas están insatisfechas y están buscando realización, plenitud en cualquier otra cosa que el mundo les ofrezca. Pero Cristo es precioso porque Él nos recuerda, cuando alguien se alimenta de Él, le da a entender el propósito con el cual Dios creó al hombre en este mundo. Y ese propósito es glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto entonces conduce a la felicidad. Qué fascinante para
el que ha comido el pan de vida, qué fascinante es ver que su vida no carece de sentido, que su vida tiene propósito, que su vida gira en torno a Dios, que tiene que servirle, que tiene que glorificarlo, que su vida tiene sentido en este mundo, que pueda hablar de las virtudes de Dios y hacer la obra de Dios en este mundo. Esto es algo fascinante para el que conoce al pan de vida. Por eso debemos siempre pensar en 1 Pedro 2:7. Para el que cree, Él es precioso. No va a ser precioso para el que no crea. Y por eso hablo en estos términos. El que se ha alimentado del pan de vida puede reconocer cuán precioso es el Señor Jesucristo, porque el que se alimenta de Él entiende su verdadero propósito. Es verdaderamente feliz, tiene una vida plena, porque el pecador redimido ve la gracia de Dios y en esa gracia se siente plenamente realizado. ¿Qué le dice el mundo hoy a las personas? Para que usted se sienta realizado tiene que procurar esto y lo otro y obtener muchas cosas, triunfar en esta vida. ¿Y a qué le llama triunfar en esta vida el mundo? A desentenderse por completo de Dios y a procurar riquezas, fama, honor. Esto es lo que el mundo dice, eso es triunfar. Y los padres están contaminados de estas cosas. Yo me esfuerzo para darle a mis hijos todo lo que ellos necesitan para que sean alguien en la vida. ¿Qué es ser alguien en la vida? ¿Sabe qué es ser alguien en la vida según la Escritura? Ser conocido por Dios. Eso es ser alguien. Alguien redimido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El que se ha alimentado del pan de vida en verdad puede conocer esto. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada en este mundo es más importante o debe ser más importante para nosotros que el bien de nuestras almas, que solo se puede obtener en Cristo. Miren, nosotros como padres podemos darle todo a nuestros hijos, el mejor estudio, la mejor educación, procurar darles una buena herencia al final, pero si sus almas están sin Cristo, no sirve de nada. Y es terrible que muchos padres estén más preocupados por heredar cosas terrenales a sus hijos que darles el conocimiento de Cristo. Por eso, en muchos hogares, los padres están tranquilos, no hay devocional familiar, tranquilo. No se habla de Cristo, tranquilo. Un día nos reunimos en la iglesia y con eso es más que bueno. No, eso es falso. El que conoce a Cristo como el pan de vida, no solamente quiere más de este pan, sino que quiere darle a otros también de este pan. Quieren que los demás conozcan este pan. ¿Y quién más que nuestros hijos, nuestra propia familia? Debemos trabajar nosotros para darles el conocimiento del Señor Jesucristo. Que todo lo que esté a nuestro alcance, los padres podamos decir: me he esforzado en todo lo que me fue a mí posible por presentarles a Cristo y a este crucificado. Y será la obra de Dios rescatarlos. Pero nuestro trabajo es alimentarnos y dar a otros también de este pan, compartiendo la palabra del Señor, haciéndoles reconocer que nuestra alma puede estar plenamente feliz solamente en Dios. Y en tercer lugar, Cristo es precioso, como se ve en este título, porque Él es el único que satisface completamente nuestra alma. Él lo sacia absolutamente todo. Y de hecho, en esto radica la felicidad. Podemos ser felices porque estamos satisfechos en el Señor si nos hemos alimentado de Él. Él es el pan que sacia completamente y provee lo que nuestras almas necesitan. Cristo es suficiente y podemos vivir solamente de Él sin necesidad de cosa alguna. Así de simple. Podríamos tener escasez de cualquier otra cosa, pero si estamos llenos de Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, porque Él lo satisface, lo llena absolutamente todo. Nunca tendrá hambre el que come de Cristo, porque Él es el pan que lo satisface todo, y por eso Él es precioso.
Pensemos, como lo consideramos también en el estudio de esta mañana, pensemos en ese pueblo de Israel. Vean en Números 11, del 4 al 6, cómo los israelitas se aburrieron del maná. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese pueblo se aburrió del pan con que Dios los estaba satisfaciendo en ese momento. Pero, mis amigos y hermanos, quienes se alimentan del verdadero pan del cielo, el pan que da vida eterna, nunca se aburrirán de este pan que es Cristo. Más bien dirán genuinamente al Señor: danos siempre de este pan. Esta, de hecho, es una evidencia o una marca que distingue a quienes realmente disfrutan de la vida eterna. Anhelan siempre a Cristo, anhelan conocerlo más, anhelan escuchar más de Él en su palabra. Anhelan servirlo y adorarle mejor. Anhelan la comunión con Él. Disfrutan de Él más que de cualquier cosa en este mundo. Esa es la marca. Danos siempre de este pan. Eso fue lo que dijeron los que sí creyeron en Jesús en aquel momento. Cuando Jesús habló de cuál era el verdadero pan, algunos dijeron: danos siempre de este pan. Y el que se ha alimentado de Cristo entonces solo quiere a Cristo y más de Cristo. Miren, ¿saben por qué muchos no toman en serio su compromiso con la iglesia y la asistencia a los cultos? Porque no anhelan realmente a Cristo como sí lo hacen quienes lo conocen mejor como el pan de vida. Faltar a un culto, mis hermanos y amigos, no es simplemente dejar de asistir a una de las muchas reuniones a las que nosotros en algún momento tendremos más oportunidades de hacerlo, sino que realmente es rechazar la convocatoria de Cristo para estar ante Él en su presencia especial, esa presencia prometida en medio de su iglesia. Es rechazar el conocerlo más como profeta, como sacerdote y como rey. Y yo estoy seguro, de esto no tengo ninguna duda, estoy seguro que si la presencia física de Cristo, si su humanidad se viera o estuviera presente en cada una de las reuniones de la iglesia, nadie faltaría. Si la humanidad de Cristo apareciera en cada culto, así fueran 5, 6, 10 cultos los domingos, nadie faltaría porque dirían: quiero estar allí con Cristo. Pero es la falta de fe la que no nos permite reconocer que la presencia de Cristo es real entre nosotros. Que aunque su humanidad está en el cielo, verdaderamente Él está aquí. Por eso debemos entender, faltar un día a la iglesia o a un culto no es simplemente una reunión más. Es una reunión especial en donde la presencia de Cristo está allí y estamos diciéndole a Cristo: no. Para mí hay algo más importante. Para mí hay otras cosas mejores. Ahora, obviamente hay razones justificables del por qué alguien no podría estar en la iglesia. Estoy hablando claramente de situaciones en donde simplemente hace falta un esfuerzo. Y yo creo que en muchos de los casos es eso. Nuestro corazón, que todavía tiene pecado, busca excusas, busca razones para decir: no me siento de la mejor manera. Y tal vez es verdad, no se siente de la mejor manera, pero todavía tiene la capacidad para asistir a la iglesia. No está en una cama, no está con una situación tan acongojante que de verdad le imposibilite venir. O tal vez es una preparación más adecuada del día sábado para dejar los alimentos listos. O planear bien en qué se va a ir, a qué hora sale el bus más temprano, si alguien se traslada en bus. Muchas veces esto se puede resolver con compromiso, con esfuerzo, con el deseo. Y entonces es donde uno tiene que preguntarse: ¿acaso no se saborea Cristo como el pan de vida? ¿Es usted quizás alguno de los que está satisfecho con un solo tiempo de culto en el día del Señor? ¿De los que siempre está poniendo excusas? Yo le pregunto: ¿le aburre Cristo? Esa es una pregunta importante. ¿Está usted aburrido de Cristo? ¿Será que su experiencia es la de aquellos israelitas que se aburrieron del maná? No debe ser así entre nosotros. ¿Está acaso anhelando, extrañando más del mundo? Si ese fuera el caso, debe arrepentirse de corazón y suplicar auxilio del Señor.
Mis hermanos, entiendan esto: Cristo no aburrirá jamás a quienes en verdad lo aman. El clamor del verdadero cristiano es: dame a Cristo o me muero. Cristo, Cristo y Cristo es todo lo que quiero. Ese es el clamor del cristiano. Cristo o nada, Cristo o me muero, Cristo es mi vida, Cristo es mi todo. Pero ¿cómo se va a reflejar eso en nuestra manera de vivir? Esa es la gran pregunta. Evidentemente no es rechazando su convocatoria. Evidentemente no es apartándonos de la oración. No es apartándonos de los medios de gracia. Y hay muchos que tal vez creen que son cristianos y están realmente como los perezosos espirituales. ¿Usted ha visto lo que dice Proverbios 26:15? El perezoso mete la mano en el plato y se cansa de llevársela a la boca. ¿Se cansa usted de la palabra de Dios? ¿Se cansa usted de escuchar a Cristo? ¿Se cansa usted de escuchar las glorias del Redentor, de la obra que hizo en la cruz? Esto es algo que no debe caracterizar jamás a alguien que verdaderamente forme parte del redil de las ovejas del Señor. Las ovejas de Cristo se caracterizan por desear más de Cristo y no menos. Eso no quiere decir que la vida espiritual de los cristianos siempre esté en el máximo nivel, pero aun cuando se ven enfriados, cuando se ven turbados en su alma, su insatisfacción es porque no pueden ver en su corazón más anhelo por Cristo, no porque estén satisfechos por estar teniendo menos de Cristo. Por eso me entristece a mí mirar cuántas almas están en el autoengaño en muchos lugares creyendo ser cristianas, pero que Cristo nunca está en sus pensamientos, o al menos no de la manera en la que debería estarlo. Almas que pueden estar tranquilas con mensajes moralistas o que hablen solo de los beneficios de Cristo, pero no de Cristo mismo y de este crucificado. No de sus virtudes, no de la profundidad de su obra ni de su pacto, pero también almas que aún escuchando la verdad son indiferentes a Cristo y no se alimentan de Él. Y esta puede ser la situación de algunos entre nosotros. Tienen delante al pan de vida que es Cristo. Él se les presenta y los invita a comer para darles vida, pero no comen de Él porque miran el mundo y sus propios deseos carnales. Y estas cosas les atraen mucho más que Cristo, el pan de vida. Pero quien siga así debe saber que morirá eternamente y sufrirá para siempre el haber rechazado comer de este pan. Pero esto sucede por no contemplar cuán precioso es Cristo. Y su preciosidad debe reflejarse para nosotros en estas palabras: yo soy el pan de vida. El pan que da vida al mundo. Y razone de esta manera: si este pan el mundo lo necesita para tener vida, lo que implica es que estamos en muerte. No hay vida en nosotros. Por más vivos que nos sintamos, espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero qué precioso es Cristo, que voluntariamente descendió del cielo para dar vida a pecadores. Y una vez más, ¿cómo lo hizo? Entregándose a sí mismo. Tenemos vida por su muerte. Este es el precioso Cristo, y así debemos considerarlo nosotros a la luz de este título. Pero finalicemos entonces con algunas consideraciones acerca de este precioso título de Cristo como el pan de vida. Y lo primero que yo quiero que nosotros comprendamos es cómo podemos comer de este pan de vida que es Cristo. Porque podría hablarles mucho de que Cristo es el pan de vida, de que Cristo es la vida eterna, pero ¿cómo nos alimentamos de este pan? Porque Cristo habló de comer de Él, comer de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente esto no significa que un canibalismo, que literalmente las personas que lo estaban escuchando tenían que alimentarse de Él. Pero tampoco esto significa, como algunos lo entienden, que Jesús estaba hablando del pan sacramental de la cena del Señor. Aunque es verdad que la cena del Señor se basa en este simbolismo, Jesús no estaba en esta ocasión enseñando acerca de la cena del Señor. Él estaba enseñando, como les dije al principio, acerca de la fe en su nombre. La manera en la que nosotros comemos de este pan es por medio de la fe. Cuando Cristo dice que el que come de Él vivirá para siempre, es el que cree en su nombre vivirá para siempre.
Comer de Cristo significa creer completamente en que Él es el único Salvador, que Él es el único en quien tenemos comunión con Dios. El comer de Cristo se refiere a tener fe en su nombre, que Él es el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el que nos da acceso al Padre. Es creer que solamente en Cristo podemos ser limpiados del pecado y preservados para vida eterna. Es creer que en Él nos levantaremos de entre los muertos en la resurrección para estar eternamente con el Señor. Leamos los versículos 35 al 40 en Juan 6. Miren lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer en Cristo es creer que Él es la resurrección y la vida. Es creer que nuestra alma está segura en Él, que es preservada solo por su poder y que está garantizada esta preservación por su obra. Y aquí Jesús explica qué es comer de Él. Al final, Él dijo: el que ve al Hijo y cree en Él. Así es como nosotros podemos comer del pan de vida. Pero hay dos cosas aquí: mirar a Cristo. ¿Y dónde lo miramos? En la Escritura. No pretendamos pedirle a Cristo que se nos aparezca en un sueño visiblemente para que entonces nosotros sí creamos que Él es verdadero. No, contémplalo en su palabra. Contémplalo en el registro divino que Dios ha preservado puro a través de los tiempos para nuestra salvación. Mira al Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Es el Mesías prometido. Es el Hijo del Hombre profetizado. Es el Salvador del mundo. Es el que aplastaría la serpiente de Satanás. Es el que moriría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que se levantaría de entre los muertos para darnos vida. Este es Cristo. Mira al Hijo, come de Él, míralo y cree. Esto es comer del Hijo de Dios. Esto es comer del precioso Cristo. Aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Por eso Cristo es el pan de vida, vida eterna. Y yo le resucitaré, dice Cristo, en el día final, en el día postrero. Comer de este pan además significa creer en la muerte expiatoria y sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario por los escogidos. En el versículo 51 Él expresó: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿A qué hacía referencia Jesús cuando habló de su carne dándola por la vida del mundo? A su cuerpo en la cruz del Calvario. El cuerpo que Dios le preparó, porque sacrificios y holocaustos Él no quiso, pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta es la ofrenda del cuerpo de Jesús. Su carne se dispuso en la cruz del Calvario para redimir a todo aquel que ve al Hijo y cree en su nombre. Y por supuesto, esto implica también creer en la resurrección de Cristo, pues si Él no resucitó, no podría entonces resucitar a nadie en el día postrero como Él lo ha prometido. Así que si hemos de comer de Cristo el pan de vida, debemos poner toda nuestra confianza en Él como el único Salvador del mundo. Debemos creer que en la cruz Él tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados, y que así todos nuestros pecados son perdonados por la ofrenda de su cuerpo. Debemos creer que su sangre nos limpia de todo pecado. Y oigan bien, que solamente por la fe el Padre nos imparte vida por medio de Cristo. Porque no basta decir que por fe somos salvos. Es solamente por la fe.
Es solamente Cristo, el pan de vida, el que da vida al mundo. Comer de Cristo significa que estamos completamente convencidos de que la vida eterna es un regalo de la pura gracia de Dios, que no toma en cuenta nuestras obras, sino que nos da vida por medio de la fe, para que entonces nosotros podamos vivir realmente para Él. Comer del pan de vida no es confiar en obras para la salvación, pues solo el pan que descendió del cielo da vida al mundo, no nuestras obras. Vean cómo los títulos de Cristo nos muestran esta verdad de que por obras nadie es salvo. El pan del cielo, el pan de Dios debía descender para dar vida al mundo. La vida al mundo no la dan las obras. Y además nuestras obras son malas, nadie puede hacer lo bueno sin pecar. Pero solo Cristo, el pan de vida, da vida y nos enseña que la salvación es solamente por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo hay un Salvador y este es Cristo. Versículo 53 de Juan 6, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por más que trate de hacer obras, por más que pretenda acumular méritos delante de Dios, si no mira al Hijo de Dios y cree en Él, no tendrá vida. No tenéis vida en vosotros, dijo Jesús. Solamente Cristo es el dador de la vida eterna. Una segunda consideración es que el mundo siempre nos va a dejar hambrientos y nos va a matar. Solamente Cristo, que satisface, da vida, pero el mundo es todo lo contrario. El mundo y sus pecados siempre dejan insatisfechos a los hombres. Comer del mundo no satisface, siempre va a dejar el alma vacía. Por eso las personas sin Cristo están siempre buscando las cosas que les permitan sentirse más plenas, pero nunca lo van a encontrar, porque todo lo que nuestras almas necesitan es a Cristo. Y sepan que cuando hablo del mundo no me refiero únicamente a las cosas que son en sí mismas pecaminosas y perversas. Me refiero también a todas las cosas que puedan haber en el mundo que no son pecaminosas en sí mismas, pero que el hombre las toma para hacer de ellas su refugio, su confianza, o para sentirse plenos y realizados en las cosas del mundo. Y esto puede implicar trabajo, puede implicar familia, cosas como estas, entretenimiento también o pasatiempos. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el pan de vida y que solamente quienes se alimentan de Él tienen vida eterna, nos hace comprender que es posible llevar una vida moralmente correcta ante los ojos de los hombres y sin embargo esa vida misma sigue estando vacía. Porque no se trata de lo que las personas piensen de nosotros. Porque usted ve un funeral y todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. En un funeral nadie es malo. ¿O usted ha encontrado a alguien que en medio funeral esté hablando del muerto, de todos sus pecados, de su vida perversa? Aun cuando alguien lo sepa, no lo va a decir allí. Pero solamente Cristo da vida porque somos malos. Y porque somos malos estamos muertos. El mundo nos va a dejar insatisfechos y no se trata de lo que la gente piense de mí. No se trata de lo que la gente piense de nosotros. Para sus familiares usted es el mejor del mundo. Pero a los ojos de Dios, ¿quién es usted? ¿Es alguien que en verdad está alimentándose de Cristo y viviendo para Él porque Él le ha dado vida? ¿O es una persona simplemente moralmente correcta? ¿Saben qué dijo el famoso predicador Spurgeon? Una buena moralidad ciertamente te mantendrá alejado de la cárcel, pero no de la llama del infierno. Así de sencillo. Necesitamos a Cristo porque Él es el único que nos da vida, que no nos mata como el mundo lo hace. Debemos alimentarnos de Él, o por más políticamente correctos que seamos, nuestro destino será el tormento eterno en el infierno. En tercer lugar, esto nos debe enseñar que nuestra más grande preocupación debe ser alimentarnos de Cristo. Aunque es necesario trabajar y esforzarnos por el sustento de nuestros cuerpos, nunca esto puede estar por encima del cuidado de nuestras almas. Y es trágico saber que el pecado ha hecho que los hombres se enfoquen en sus cuerpos y apariencias,
pero dejan desprovistas sus almas del alimento espiritual que es Cristo. Hay personas que pueden gastar horas e incluso grandes recursos en un salón de belleza, comprando la ropa más cara o adquiriendo cualquier otro bien, pero nada les importa el cuidado de sus almas, no les importa su vida espiritual. Están pensando solamente en las cosas del mundo, no están interesadas en hallar la verdad, no están interesadas por conocer a Dios en las Escrituras. Incluso muchos ni siquiera tienen una Biblia. Y cuando usted le pregunta a alguien si tiene una Biblia, comúnmente sabe qué es lo que está pensando, no en una Biblia personal, sino en la Biblia familiar. Porque eso sucede en las casas, usted ha visto, tienen Biblias familiares. Entonces no hay Biblias personales porque las personas no las están leyendo. Tienen una Biblia familiar y comúnmente esa Biblia familiar es un adorno en un mueble de la casa, abierta en el Salmo 91 quizás, para, como dicen algunos, alejar los espíritus. Eso es una tontera. Yo le pregunto, ¿tiene usted su Biblia? ¿Lee usted su Biblia porque usted anhela el pan de vida que es Cristo? ¿O usted está tranquilo? Jovencitos, adolescentes, ¿tienen ustedes una Biblia? ¿Están pidiéndole a sus padres que les compren una Biblia o que les compren lo mejor de la moda? Qué triste es eso, porque eso va a revelar en dónde está nuestro interés. Porque podemos pagar, tristemente, yo considero que los precios de las Biblias hoy en día son tal vez algo excesivos, pero sin embargo, ¿no es verdad que podemos gastar más dinero en otras cosas menos importantes? Y sin embargo, cuando se trata de una Biblia, muchas personas dicen, es que no tengo plata para comprar una. Pero sí tienen plata para comprar otra cosa innecesaria. O para andar de paseo. Porque para estas cosas, para ellos estas cosas es más importante que poder tener de manera personal la bendita y preciosa palabra de Dios, en donde nosotros vamos a poder conocer a Cristo, el pan de vida. ¿No es esto trágico? Pero eso es lo que comúnmente nosotros vemos en esta sociedad. Nosotros debemos reconocer que nuestro trabajo más importante, nuestros esfuerzos más grandes, tienen que estar en alimentarnos de la comida que a vida eterna permanece, no simplemente de nuestro vientre. ¿Está usted realmente procurando a Cristo? Yo le pregunto, ¿está usted esforzándose por escucharlo en su palabra, en su lectura privada o en la predicación que recibe en la iglesia? ¿Está usted continuamente buscándolo en oración? La pregunta es, ¿por qué cosa o por qué cosas estás trabajando? ¿En qué se consumen mayormente tus esfuerzos? Quiere el Señor abrir el entendimiento de cada alma para que ninguno de nosotros aquí prefiera las cosas del mundo antes que a Cristo. Y déjenme finalizar con una consideración más. Este título debe llevarnos a nosotros a refugiarnos en el amor de Dios, porque si tenemos la posibilidad de comer del pan de vida eterna, es solo por la gracia de Dios que lo designó para esto. Dios tuvo que designar a Cristo por decreto eterno para establecerlo como Salvador del mundo. Si Él no lo hace, usted y yo estaríamos desprovistos hoy en día de salvación. No habría absolutamente ninguna esperanza, no habría ninguna razón para confiar en que podríamos ser perdonados. Sin Cristo solamente hay muerte. Pero a este designó, o como dijo Jesús en Juan 6:27, a este señaló Dios el Padre. A este selló Dios como el único mediador entre Dios y los hombres, como el sumo sacerdote de nuestras almas, como el único que es el que imparte vida eterna. Dios determinó escoger a su Hijo para dar vida al mundo. Lo hizo descender del cielo. Fue el decreto establecido por Dios según el puro afecto de su voluntad lo que hizo que Jesús descendiera para traer salvación a pecadores por medio de la fe. Y en esto nosotros debemos refugiarnos. Mira cuán grande es el amor de Dios, que hizo esto sin tomar en cuenta nuestros pecados. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Lo hizo sin tomar en cuenta nuestros pecados. Él lo hizo por pura gracia.
Este amor de Dios debería volver el corazón de cualquier pecador hacia Él, pues Dios no envió a su Hijo solamente por algunos pecadores, sino por cualquier pecador que crea. No importa, mi amigo, cuán grandes sean sus pecados, en el Señor, dice la preciosa palabra de Dios, que es infalible, que no miente, hay perdón. En Él hay perdón para que sea reverenciado. No importa cuán ennegrecido esté su corazón por el pecado, porque la sangre preciosa de Cristo le lava de toda maldad y deja el alma más blanca que la nieve. Así que no hay razón alguna para que nuestros pecados nos hagan huir de Dios, sino que su amor deba traernos para procurar de Él la limpieza completa de nuestras iniquidades. Es verdad que nuestros pecados son grandes y muchos, pero su gracia, la gracia del pan de vida, es mayor. Su gracia es infinita y además es transformadora. A Dios, gracias por hacer descender a Cristo, el pan de vida eterna al mundo. Y no seas como el perezoso. No te canses de llevar tu mano a la boca. Come de este pan y vive para siempre, porque el que cree en Él vivirá eternamente. Vamos a orar.